Listo, ok. Bueno, ya se dio inicio a la sesión de la grabación. Voy a leer la autorización de grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación, con visibilidad oculta acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, bienvenidos. Continuamos con nuestro trabajo en el desarrollo de los documentos que son solicitados para campaña publicitaria. Estamos hablando en la elaboración de los briefs según el análisis y el reconocimiento de estrategias de comunicación. Perdónenme un segundo, voy por acá a encender la luz directa para que se vea mejor en la grabación. Listo. Ok. Bueno, chicos. Uy, eso está como mucho. Ya. Ahí, si no, yo también quedo ciega. Bueno, entonces continuamos. El día de hoy vamos a hablar de los puntos que nos hacen falta para completar el brief táctico. Hoy vamos a tener una sesión un poco nutridita, más que la de la semana anterior, ya que hoy vamos a trabajar lo que son los objetivos, el arquetipo, el insight, la estructura del mensaje y las piezas que nosotros vamos a desarrollar, así como las guías de ejecución y el cronograma de entrega. Entonces son algunos de los temas importantes que vamos a tocar y que es necesario que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo del brief táctico. Dentro del desarrollo del brief, entonces vamos a tener desde los objetivos en adelante, hablando y pasando por algunas de las estructuras necesarias que debemos tener en cuenta para construir un mensaje adecuado a la comunicación que vamos a desarrollar. Entonces, empecemos y creo que ustedes ya desde el documento o la imagen que yo les compartí a su WhatsApp, tienen claridad de cuáles son los puntos. Igualmente, recuerden que todo está en la plataforma y todo está en la guía de aprendizaje. El que yo haga aquí un pequeño resumen y unas aclaraciones acerca del tema, no quiere decir que dentro de la plataforma no esté el material necesario para consulta. Así como en la guía de aprendizaje van a encontrar absolutamente todo lo que se les está pidiendo en el desarrollo de la actividad. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto, ya que es muy importante que ustedes determinen la necesidad, que yo me metí por aquí donde no era, la necesidad de establecer, aquí estoy tratando de abrir la guía para mostrarles, listo, de establecer lo que en realidad se está pidiendo, listo chicos, por favor, para que cuando ustedes se revisen la guía, encuentren qué es de lo que les estoy hablando. Entonces en ese momento voy a compartir la guía. Aquí ya la estamos viendo, vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Entonces, estamos trabajando la evidencia que se llama evidencia 4 dentro de nuestra actividad 1, que es el resultado de aprendizaje de realizar el brief, y estamos trabajando sobre los documentos de campaña publicitaria. Y estos documentos son los que nos está solicitando dos brief, uno de primer contacto y uno táctico o estratégico, que es lo que estamos desarrollando. En el brief estratégico o táctico, que es esta partecita que ya les estoy mostrando acá, nos habla de que necesitamos hacer un brief de acuerdo a cada una de las estrategias que nosotros hemos venido o vamos a desarrollar. Por este caso, vamos a desarrollar un brief táctico, que es la primera campaña que nosotros le vamos a proponer al cliente,
Y en la sesión anterior estuvimos hablando de la identificación de la campaña, donde acordamos nombre, producto, entrega y contacto. Además de ello, hablamos de las necesidades, donde estuvimos estructurando algo de antecedentes, necesidades de la marca y proyecto a realizar. Para partir de ahí a estos últimos puntos que estamos aquí, que acabo yo de subrayar, que es lo que vamos a ver y revisar el día de hoy. Objetivos de mercado, medios, mensaje, arquetipo, insight, estructura del mensaje, racional emocional y la razón por qué, detallar lo que no se debe dar a entender y los posibles obstáculos que ustedes se pueden encontrar en el desarrollo de la campaña, así como las piezas a desarrollar, las guías ejecucionales, los apartados legales a tener en cuenta y el cronograma de entrega. Entonces, esto es lo que vamos a revisar a continuación. Empezamos con nuestros objetivos. Cuando nosotros estamos hablando de objetivos y más cuando estamos hablando de los objetivos de campaña, estamos hablando de la estructuración de unos objetivos que marcan el desarrollo y la realización de la misma para tener una comunicación con el cliente. Cuando nosotros estamos hablando de los objetivos, son esas metas que yo específicamente quiero resolver a través de la campaña y qué es lo que quiero en realidad conseguir con la misma, cuál será el impacto o cuál es el enfoque que debemos tener en cuenta para lograr esos objetivos. Es aquí cuando entonces empezamos a hablar de que debemos tener objetivos claros, muy bien desarrollados. ¿Cómo se debe redactar un objetivo y más un objetivo de campaña? El objetivo de campaña vamos a trabajarlo y siempre en publicidad, en mercadeo, nos dicen y nos aconsejan que estemos nosotros trabajando bajo los objetivos SMART. ¿Qué quiere decir un objetivo SMART? Quiere decir que sea específico, medible, alcanzable, relevante y que tenga un límite de tiempo. Básicamente, bajo estas 5 características que nosotros debemos darle a los objetivos que vamos a redactar, es que podemos establecer en realidad metas alcanzables, metas en realidad reales de ejecución dentro de nuestras campañas. Y entonces vamos a ver un poquito más qué quiere decir este SMART y cómo podemos desarrollar los objetivos. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de los objetivos, estamos diciendo que sean específicos, es decir, que tengan algo muy concreto y definido, como que, ¿quién está involucrado? ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde lo quiero lograr? ¿Cuándo lo voy a lograr? Son preguntas que debemos tener en cuenta y que nos ayudan a limitar un poco el aspecto general de un objetivo. El que sea medible es que nosotros tengamos un criterio para poder evaluar si se cumple o no se cumple. Es decir, que podemos medirlo en valor, tiempo, cantidad, porcentaje de ejecución, porcentaje de alcance. Esto nos ayuda a que sea medible, en que nosotros digamos tantas personas, tanto porcentaje, cuánto dinero, cuántos objetivos numéricos tenemos dentro de ese mismo objetivo que estamos redactando. Que sea realista, no me voy a poner un objetivo que es inalcanzable y que nosotros vemos que en realidad no va a suceder. No, debe ser muy alcanzable porque si no, vamos a quedar mal, vamos a hacer algo ilógico o a proponer algo ilógico para nuestro cliente. Que sea relevante, es decir, que valga la pena, que sea importante para lo que nosotros estamos haciendo. Si yo estoy diciendo que lo que yo quiero es una campaña de posicionamiento de marca, pues en realidad, ¿qué quiero o qué es relevante para poder conseguir ese posicionamiento? En realidad no va a ser, por ejemplo, crear una promoción, porque yo lo que quiero es que mi marca sea reconocida como ¿qué? Por calidad,
por precio, por competencia, por servicio. Entonces debemos ser relevantes en lo que nosotros estamos proponiendo o que en realidad coincida con lo que yo quiero alcanzar dentro de mi compañía. Y recordemos que sea basado en el tiempo, es decir, que yo le ponga un tiempo fijo, en un mes, mañana, en 2 años, en un año, pero que ese objetivo tenga una base de tiempo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos evaluando la campaña podamos decir si se cumplió o no se cumplió. Para esto era importante que ustedes tuvieran en cuenta lo que vimos la clase anterior de los tiempos, de las fechas de ejecución y las fechas de puesta en el aire de nuestra campaña. Entonces es importante que tengamos también en cuenta estos elementos. Entonces, de esta manera vamos a poder establecer un objetivo. Pero ustedes me van a decir, listo, pero ¿cómo? Un objetivo SMART: aumentar el tráfico hacia el sitio web en un 100%, de 300 a 600 visitas mensuales en 60 días, duplicando la creación de contenido para generar más leads. Este es un ejemplo de un objetivo de mercadeo o de marketing digital. Vamos a ver que sea cada uno de los elementos, cómo los identificamos. Entonces, vamos a ver que sea específico, medible, realista, relevante y que esté en el tiempo. Específico: aumenta el tráfico del sitio web, es decir, que hayan más visitas a mi sitio web. Medible: de 300 a 600 visitas, eso se comporta en un 100%. Realista: duplicando la creación del contenido. ¿Para generar qué? Más leads. ¿En cuánto tiempo? En 60 días. Aquí tenemos otros dos ejemplos que nos van a ayudar a establecer estos aspectos dentro de un objetivo ya redactado. Algo muy importante, y por favor, tengámoslo en cuenta. Todos los objetivos siempre deben empezar en un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir que esté en infinitivo? Que termine en ar, ir, lograr, aumentar, especificar, conocer, establecer. Siempre deben estar terminados en ar, ir, es decir, que estén escritos en tiempo infinitivo. ¿Listo? Que estén en infinitivo. Esto es una característica muy importante de cualquier tipo de objetivo que ustedes vayan a desarrollar. ¿Cómo son los objetivos que debemos establecer? Hay unos objetivos de mercado que debemos identificar. Y los objetivos de mercado están dados hacia las estrategias de mercadeo. Es cuando estamos hablando de la acción para poder llegar a más personas, convertirlos en clientes y que haya mayor número de ventas o de conversión en contratación de servicios. ¿Qué estamos buscando con los objetivos de mercadeo? Que haya crecimiento y que haya recordación del objetivo que sea nuestra campaña. Si es de una marca, si es de la compañía, si es de un producto o si es de una línea de productos. Que se detecten las oportunidades que tiene esto que estamos como base de la campaña dentro del mercado. Que sea conocido y que podamos expandirnos frente a nuestra competencia dentro de nuestro mercado o con nuestros productos o servicios. Estos serían los objetivos a los cuales podemos orientarnos cuando estamos hablando de los objetivos de mercadeo. Nos piden también los objetivos de medios. Y los objetivos de medios se plantean siempre de manera cuantitativa, es decir, es más importante el valor o el alcance o el porcentaje o el ser medible dentro de lo que nosotros vamos a lograr en la campaña. Entonces, empezamos con
Un objetivo de mercadeo que está orientado hacia estos 4 aspectos. Continuamos con un objetivo de medios que va a ser ¿qué? Orientado al target, es decir, al número de personas, al porcentaje de clientes, a el rango específico de edad al cual voy a llegar, en qué cantidad, porcentaje, cuántas personas alcanzadas, teniendo en cuenta, y aquí les recomiendo que tengan en cuenta esta matriz, la matriz DOFA o DAFO o FODA, que es muy importante para que ustedes se orienten en estos objetivos, recordando que cuáles son los medios que nosotros ya hemos venido estableciendo y que hemos venido identificando dentro de los tradicionales o los digitales para poder ser usados dentro de nuestra campaña. Además de ello, nos piden un objetivo de comunicación. El objetivo de comunicación es más cualitativo. Aunque debe tener la parte medible, lo podemos hacer o trabajar desde la cualidad. ¿Cómo así? Es decir, quiero que mi cliente sienta o crea que mi producto da respuesta a su necesidad primaria y de esa manera oriento mi mensaje de comunicación. Si yo voy a, dentro de lo que yo planteo, de cómo va a ser mi mensaje de comunicación, que voy a ir a trabajar sobre la calidad, digamos, mi objetivo va a ser la calidad. Entonces el objetivo de comunicación lo voy a medir desde la percepción de la calidad, sea la característica que yo tenga de mi producto, sobre el pensamiento y el sentimiento de mi cliente, siempre sobre esos dos aspectos que debemos orientar, a lo que piensa mi cliente y a lo que siente frente al mensaje de comunicación. Y este objetivo de comunicación es el que nos va a orientar y nos va a llevar a que a elaborar un mensaje de campaña adecuado, a obtener información un poco más confidencial y a entender los sentimientos y emociones de nuestro cliente. Básicamente nos vamos a enfocar sobre estos aspectos. Y es así como debemos colocar dentro de nuestro informe los objetivos de mercadeo, los objetivos de medios y los objetivos de mensaje o de comunicación. Este de mensaje es el mismo de comunicación, para que no se me confundan. ¿Listo? No sé si hasta el momento hay alguna duda o pregunta. Ok, listo. Entonces continuamos. Continuamos y vamos a ir a algo muy importante que ya hemos venido tocando un poquito, pero que aquí lo vamos a llevar un poco más hacia algo real, hacia algo tangible, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos hablando del arquetipo del cliente dentro del target que ya tenemos establecido en nuestros elementos de matrices, propuestas de estrategia, brief de primer contacto, todo lo que ya hemos venido desarrollando. Entonces, vamos a establecer ese modelo o ese ideal que vamos a tener nosotros como cliente. Y entonces es aquí cuando hacemos una persona, amalgamos una persona en donde la vamos a construir con unos patrones de comportamiento, de motivación, de estilo de vida, de intereses, de necesidades, de hábitos que queremos o que creemos que son los que van a necesitar nuestro servicio, nuestro producto, y con base en eso que vamos identificando, vamos a crear algo que se llama el Buyer Person o arquetipo de cliente. Yo les comparto y les recomiendo hacerlo en esta paginita que les va a ayudar muchísimo, que ya la voy a abrir por acá una ventanita en internet para poder
compartirles cómo se trabaja. Pero primero, bueno, ya lo abrí, pero primero vamos a ver cuáles son esos arquetipos que existen de cliente. Cuando nosotros hablamos de arquetipos, al igual, no sé si de pronto hayan personas que hayan trabajado en animación o en cine o en creación de personajes. Cuando nosotros hablamos de de estas tres líneas de creación, estamos hablando de que existen como unos estándares de personas. Aquí hay muchos que se relacionan a esos estándares y hay otros que debemos empezar a identificar como consumidores que ya han venido siendo estudiados a través del tiempo. Tenemos el estilo o el arquetipo rebelde, que siempre es una persona independiente, radical, que no le gusta que lo complazcan o complacer a los demás. Siempre debemos tener muy clara la manera de ser de esta persona. ¿Para qué? Para saber cómo llegarle, a través de qué comunicación, porque aquí lo que estamos identificando es ese arquetipo para saber de qué manera le debo hablar a mi cliente, de qué manera debo hablarle y no solamente la forma de escribirle, sino también demostrarle la parte visual, la parte auditiva, la parte de animación. Está el mago, que es muy cuidador de sí mismo, es un poco manipulador, es un poco cobarde y tiene intereses propios que no son tan difíciles de suplir. Entonces tenemos otro tipo de cliente. El héroe, que siempre quiere como ir por el bien de los demás, los deseos del bien común, la felicidad de su alrededor, familia, amigos, antes que ellos mismos. El amante, que valora la colaboración, el beneficio mutuo con las personas, todo es como que paz, amor, que todos estén bien, son como más positivos, requieren más productos, servicios, están dispuestos a dar retribución a la marca que le gusta. El bufón eh, le gusta las contradicciones, no está acostumbrado a planificar, son personas impulsivas, es como ese cliente que yo quiero, ¿no? Si veo algo que me gusta, lo compro. Ese es el tipo bufón. El hombre común, el cliente que busca pertenencia, que es amoral, que busca la virtud, la igualdad para todos, que para ellos el valor es aún importante. Tenemos otros más, en realidad son bastantes, pero nos van a permitir ir como construyendo ese ideal de persona a la cual yo quiero llegar. El cuidador, siempre en servir a los demás. El gobernante, que busca el control. El creador, que es curioso y siempre quiere ir mucho más, es decir, quiere progresar, es como si tengo un iPhone X, quiero el iPhone Y porque estoy avanzando. El inocente, que busca solamente seguridad y que sea como cultivar eso que yo necesito para complacerme. El sabio, que busca siempre analizar el por qué, es lógico, lee todas las características del producto, busca que haya una relación directa de lo que él quiere con lo que el producto es. Y el aventurero es fiel a sí mismo, le gusta lo que a él le gusta descubrir y obviamente buscamos una comunicación un poco más agresiva, con más acción para llegar a este tipo de personas. Estos arquetipos se los voy a compartir para que ustedes los analicen, miren y encuentren en realidad el que más necesitan. Ahora sí, voy a ir a mostrarles la página con la cual yo les
comparto para que ustedes tengan un poco más de información. Aquí podemos investigar qué es un buyer person, qué es la representación de lo que estamos hablando, para cada campaña, cómo se debe realizar, qué preguntas hay. Esta página a mí me encanta porque nos ayuda muchísimo por qué se debe hacer, cómo se debe hacer y vamos a crear. Aquí hay un manualito de cómo debe hacerse la creación, pero voy a saltarme esta parte. Ay, ya abrí, espérense, lo vuelvo a abrir. Voy a copiarlo del documento. No le podía dar tan atrás. Listo, volvemos acá. Esta es la página donde estamos viendo lo que es. Ahora, el creador y el generador. ¿Por qué les recomiendo que lo hagan acá? Porque ya les va a quedar visual. Entonces ya después no es sino que lo descarguen y lo anexen a la presentación o al documento que ustedes me van a entregar. Entonces aquí ya les ayuda la parte visual, les ayuda a generar el buyer person o el arquetipo que nosotros vamos a ir creando. Entonces le doy crear y empezamos a crearlo. Asignar un nombre, es importante colocarle un nombre, muy importante. Una identificación visual, yo quiero que se vea si es una persona mayor, si es joven, en qué rango de edad está, si es hombre, si es mujer. Si tengo hombres y mujeres, debo crear uno para hombre y uno para mujer, ¿listo? Si tengo varios rangos de edades, debo crear uno para cada rango de edad, para que tengamos claro qué es lo que nosotros vamos a ir generando. Yo voy a decir que esta es Paola y vamos a ir leyendo, por favor, ir generando. ¿Cuántos años tiene? Entonces creo que tiene unos entre 25 y 34. Es estudiante universitario, parcial. Y así vamos a ir creando. Voy a colocar acá transporte, trabajador independiente, no, le voy a decir que esté por acá. No tan grande, en una pequeñita, trabaja en una empresa pequeña. Listo. ¿Cuál es su puesto? Entonces aquí vamos a ir generando esa información. Aquí le damos, es vendedora. Y vamos a ir respondiendo estas preguntas a medida que vamos a ir generando cada una de las características, cuáles son sus metas, sus objetivos, qué le gusta, cuáles son sus desafíos. Y así poco a poco vamos a ir respondiendo cada una de las cosas que a nosotros nos influye que conozca o que sepa para que vaya de acuerdo a mi marca, a mi producto, a mi servicio. Vamos a ir identificando qué redes sociales usa. Todo esto es súper importante. Al final, él les da este resumen con las características que ustedes ya han escrito acá. Joana, más que el número de personas es dependiendo hacia dónde tú quieres orientar tu campaña. Digamos, si yo voy a hacer una campaña de posicionamiento de mi marca y digamos que mi marca es un supermercado. ¿Yo a quién quiero llegar en realidad? Yo no quiero llegar a los niños por más que ellos sean los que van a la tienda con los papás a comprar, a que se antojen de dulces. Porque en realidad el que compra el dulce es el papá. Y generalmente el papá alcahueta es el papá joven o es el abuelo. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Si voy a generar la marca hacia que lo entren más este tipo de personas, tendría uno para personas jóvenes y uno para los abuelos, que son los alcahuetes, entonces, o los que compran en el supermercado. Si yo lo que quiero es dar más importancia a la parte de los dulces. Entonces, depende. Yo aquí estaría hablando de dos rangos de edad a los cuales quiero llegar con mi campaña y sería
en un rango joven, hombre y mujer, y en un rango muy adulto, adulto mayor, hombre y mujer. Pero ya depende de qué, de eso que tú estás proponiendo en las matrices o que viste en las matrices, a quién debes llegar o lo que es necesario generar con lo que tú estás ya proponiendo en tu brief de primer contacto. Entonces, no hay un número específico porque yo puedo decir que únicamente voy a ir a un rango de 20 a 30 años, hombres. Entonces, solamente sería uno. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí, entonces, le vamos a dar después que lo tengamos, descargar y él ya te deja descargar ahora. Ay, no me deja. Bueno, tengo que escribir, ¿qué es lo que necesito acá? Escribir mi información. Escribir mi información para que me lo deje descargar y me descarga una imagen así, un PDF. Venga, hagámoslo como para que me deje descargar. A ver si me deja con esas cosas así. Listo, descargar. Ay, sí me dejó. Entonces yo aquí le digo descargar en PDF. El muy querido empieza a descargarlo. Ya me lo descargó y voy a abrir el documento para que ustedes lo vean cómo lo genera. Me genera un PDF de esta manera, sale con la cantidad de información que ustedes vayan generando y esto entonces ya no es sino anexarlo a su brief táctico que están desarrollando. ¿Listo, chicos? Entonces es muy importante que aprovechemos las herramientas y más gratuitas que se nos generan a través del Internet y de las nuevas oportunidades que tenemos para trabajar. ¿Vale? Entonces ya es que ustedes generen ese arquetipo o esa persona modelo que ustedes quieren. Recuerden tener en cuenta cuáles son esos patrones de comportamiento, cuáles son esas motivaciones, ese estilo de vida que debe tener tu cliente para poder identificar ese buyer person. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro qué es un arquetipo, vamos a ver qué son los insights, que es otro de los puntos que pide en mi guía. Voy a ir por acá, nos pide. Voy a mi marcadorcito, nos pide entonces hacer el arquetipo del cliente, ya vimos qué es, establecer el grupo objetivo, es decir, si yo tengo un target, ¿verdad? Que es el target que ya hemos venido a identificar. Si yo quiero que mi target completo, es decir, todo el que ya identificamos desde un principio, sea el que le va a llegar la campaña, lo copiamos, ay, se me fue, lo copiamos acá. Pero si yo dentro de ese target quiero seleccionar un grupo de personas más pequeñito, que es a quien quiero fortalecer con mi campaña de comunicación o de publicidad que estamos planteando, pues escribimos un subtarget. Recuerden que este target o este grupo objetivo ya lo tenemos determinado. Aquí cambiaría solamente si queremos un subtarget diferente o llegar a una pequeña porción del target general que nosotros tenemos. Y el target de comunicación o el target comunicacional es ese buyer person. ¿Listo? Entonces aquí, este y este en realidad vienen siendo casi lo mismo. Básicamente, aquí con base en el arquetipo, en el target, se crea el buyer person, que es ese mismo target comunicacional. Aquí van a colocar el que ustedes descargan, el PDF que descargan, lo ponen acá. Acá escriben el target o el subtarget y en el target comunicacional
Acá vamos a establecer cuántos clientes son necesarios. No, pero entonces hagámoslo al revés. No, sí, dejémoslo así. ¿Cuántos clientes son necesarios? Entonces tenemos un buyer person de rango de 10 a 20 años. Bueno, me estoy inventando. Hombre, uno de 10 a 20 años, mujer. Entonces ya tenemos dos que van aquí. O si quieren pueden colocar acá el listado de los que son y abajo los PDFs. Creo que queda mejor organizado así. Pero pues ya como lo quieran organizar está perfecto. Pero acá vamos a establecer cuántos clientes o cuántos buyer person hemos creado y hemos adjuntado acá en este PDF con una característica de nombre, edad, un listadito solamente y el rango de lo que estamos generando. ¿Listo? Básicamente es eso. Y nos piden redactar los insights. Entonces vamos a ir a ver qué son los insights. Los insights simplemente son como las motivaciones personales que tiene el cliente. Esa como verdad única que tiene el cliente por el cual tiene el proceso de comprar, de adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese insight, ¿qué nos permite? Al identificar eso, nos permite saber cómo llegar en realidad al cliente para llegar con el mensaje adecuado. Y la verdad nos ayuda a comprender al cliente y llegar a él de una manera directa. Cuando nosotros conocemos en realidad quién es nuestro cliente, cuando sabemos qué quiere, cuál es su comportamiento, nos hace conscientes de la necesidad y de cómo nos debemos comunicar con él. Y entonces es por ello que debemos siempre ir a la necesidad sentida del cliente. ¿Qué quiere decir esa necesidad sentida? Esa necesidad que está más allá de que si yo voy al supermercado a comprar verduras, no solamente me debo quedar con que el cliente necesita verduras, debo llegar en realidad por qué está comprando verduras. ¿Está a dieta? ¿Tiene problemas de salud y solamente puede consumir verduras? ¿Tiene problemas de autoestima porque no le gusta o no está conforme con su figura y la solución es comer verduras? Entonces son muchos aspectos que van muchísimo más allá de lo que nosotros pensamos y esas realidades que el cliente tiene y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y cuando nosotros hablamos de las características del insight, son esas verdades fundamentales de las que yo estaba hablando. Eso nos ayuda ¿a qué? A entender el mundo del cliente, a observar a las personas y de verdad a encontrar esas motivaciones ocultas que no son tan fáciles de ver a primera vista. Pero ¿cómo identificamos ese insight? Esa necesidad por allá de verdad del cliente. Primero, en realidad, pongámonos en los zapatos de nuestro cliente. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son esas barreras que hacen que mi consumidor experimente o tenga mi producto como la solución a su problema? El por qué, la motivación y visualizar ese estado en el que yo quiero que mi consumidor esté de forma ideal. Es decir, que haya
resuelto o subsanado su necesidad con mi producto de una manera ideal, es decir, al sentimiento o a la razón real de por qué necesita cubrir su necesidad. Ejemplo, ¿cómo debemos redactar y cómo debemos escribir un insight? Debemos describir la situación y el comportamiento del usuario. Recuerden, y aquí lo estamos hablando. Ejemplo, me gusta poner música mientras limpio la casa porque me motiva y me da energía. Entonces, en realidad, no es porque le guste escuchar música, no es porque se acostumbre, sino porque en realidad le da motivación para hacer el oficio y le da más energía para seguir trabajando. Describe el dilema, pero el sonido de mi móvil deja mucho que desear y si la reproduzco en el ordenador, molesto a mis hijos pequeños y a mis vecinos. Entonces, aquí está la situación actual y el comportamiento del usuario. ¿Cuál es el dilema que tiene? ¿Y por qué se frustra frente a ese dilema? El sonido del móvil no es tan bueno y si lo reproduce en el computador, pues ya hace mucho ruido, molesta a los hijos y a los vecinos. ¿Cuál sería la situación ideal del consumidor? Me encantaría que hubieran auriculares inalámbricos de largo alcance para poder escuchar música de buena calidad sin molestar a nadie. Entonces, ¿cuál sería el insight ya redactado? Me gusta poner música mientras limpio la casa porque me motiva y me da energía. Pero el sonido de mi celular deja mucho que desear y si lo reproduzco en el computador, molesto a mis hijos pequeños y a mis vecinos. Me encantaría que hubiera unos auriculares inalámbricos de largo alcance para poder escuchar música con buena calidad y sin molestar a nadie. De esta manera debemos redactar los insights, identificando la situación del cliente, el comportamiento, el dilema o el por qué busca nuestro producto. ¿Qué estoy vendiendo acá? Pues auriculares inalámbricos de largo alcance. Mire. Y así es como se descubre cuál es la necesidad en realidad que motiva, cuál es el insight que motiva a mi cliente en comprar estos auriculares. ¿Es claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mi parte, claro, no, señora. Vale, Johan, gracias. Perdón, Joan. Ok, listo. Entonces, ya tenemos la siguiente partecita del documento que sería el arquetipo, el grupo objetivo, los targets comunicacionales o a quienes nos vamos a dirigir y los insights. Entonces, ahí ya llevamos la siguiente partecita de lo que nos pide la guía de aprendizaje. Ya pasamos por los objetivos, el arquetipo y los insights. Ahora nos pide algo que se llama estructura del mensaje a comunicar. Y cuando nosotros hablamos de la estructura del mensaje, debemos hablar del mensaje que nosotros vamos a dar, como un eslogan, por decirlo de alguna manera, que va a ser como esa razón principal de comunicación para que tenga como mensaje base todas las piezas publicitarias, visuales, auditivas, audiovisuales que vayamos a desarrollar. Y es aquí donde entonces debemos entrar a tener en cuenta esa persona ideal a la cual nos vamos a llegar, o vamos a llegar, perdón. ¿Para qué?
para llegarle con el lenguaje que es, con las palabras que se necesitan, con la intencionalidad adecuada al objetivo. Y entonces debemos decir que el mensaje siempre debe ser creativo, debe ser original y en realidad debe tener algo que le interese al consumidor, algo que le llame a ese buyer person, a esa persona ideal a la cual le vamos a llegar. Y entonces cuando nosotros estamos hablando del mensaje principal, es cuando empezamos a tener la base de todo lo que vamos a crear de aquí en adelante. Y entonces, ¿qué características debe tener? Cuando nosotros creemos este mensaje, debemos hacerlo de forma clara para que no empecemos a adornar con tantas palabras y tantas cosas. No, debemos ser claros y concisos. Se debe focalizar en realidad en nuestros objetivos. ¿A través de qué? De las ventajas y los beneficios de la publicidad que nosotros estamos haciendo. Aquí pues siendo concisos y siendo directos, sin irnos por las ramas, pero que sea por favor efectivo. Estas son las características que debe tener nuestro mensaje. Claridad, dado a un fin específico, conciso y directo. Además, debe ser creíble. Obviamente, no debe ser salido a menos de que estemos utilizando una estrategia que sea de hipérbole, por ejemplo, de exageración dentro del mensaje, pero obviamente además debe ser creíble, ¿no? Debe ser real, debe persuadir. Y por eso es importante tener en cuenta ese insight que nosotros ya vinimos identificando. Y debe impactar. Es importante que no sea normal, que sea impactante. ¿Para qué? Para que de una llame la atención. Y si nosotros llamamos la atención con el mensaje, pues va a permanecer en la mente del consumidor. Estas características las hacen únicas y propias del mensaje que nosotros vamos a tener como el mensaje principal de comunicación. Ahora nos piden que además de ese mensaje principal, hablemos del mensaje racional. ¿Y cuál es ese mensaje racional? Es el que es lógico y es real para el consumidor. En este caso, estamos hablando que describe lo que el consumidor debería pensar una vez sea expuesto al mensaje. Es decir, cuando nosotros hacemos un mensaje racional, el consumidor va a entender la utilidad real de mi producto o servicio. En este caso, debemos tener en cuenta que lo importante dentro del mensaje racional es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestro cliente. Y siempre a través de un uso, una utilidad, un beneficio que motive a mi cliente para tener mi servicio o mi producto. Siendo siempre una argumentación lógica de las ventajas. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta esos dos aspectos. Pero además nos pide un mensaje emocional, que al contrario del racional, aquí no hablamos de lo que el cliente debería pensar, sino de lo que el cliente debería sentir después de ver nuestra campaña. Y entonces aquí vamos a buscar a lo que él debe sentir. Entonces debemos mantener una relación entre ese sentimiento que genera en mi cliente la comunicación visual, la comunicación auditiva, la comunicación audiovisual que nosotros le estemos presentando. Acá
al opuesto del racional, vamos siempre hacia la subjetividad y lo vamos a hacer a lo que es sensación y sentimiento que experimenta el cliente. Siempre subjetivo de sensación o sentimiento. Entonces es importante tener en cuenta esas dos diferencias entre el racional y el emocional, que van con base en qué? De este mensaje principal que ya hemos determinado. Y debemos, con base en esos dos, que son el racional y el emocional, el recordar o el encontrar o el identificar la razón por qué. Es decir, el motivo por la que el consumidor, la razón por la que el consumidor se decide por nuestro producto. ¿Y qué es el reason why? Es la razón que da una marca para que el consumidor se crea lo que ésta le dice. Es decir, ese beneficio básico de mi producto o mi servicio que el cliente ve que en realidad sí sucede al tener mi producto o servicio en sus manos. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo ubicamos? Simplemente preguntándonos por qué. El argumento comercial que responda a ese por qué es esa razón, ese motivo del por qué. ¿Y cómo vamos a identificarlo de una manera más visual? Acá hay dos ejemplos. Me gusta este de Colgate mucho porque es fácil de identificar y creo que todos tenemos una crema preferida, ¿verdad? Entonces, si somos una pasta de dientes que blanquea, el reason why o la razón por qué será eso que da ese beneficio o que mantiene real ese beneficio de blanquear los dientes. Y entonces, ¿cómo haríamos el reason why o cuál sería el diálogo o la manera de expresar la razón del por qué? Si yo soy la pasta de dientes, estoy diciéndole a mi cliente que yo blanqueo tus dientes. Ese sería el beneficio. El consumidor me pregunta, ¿por qué? La pasta de dientes, es decir, nosotros contestamos, porque mi producto tiene láminas de blancura que dan ese resultado. Ese por qué, esa razón es la razón por qué o el reason why. Acá hay otro ejemplo, el detergente. Yo quito las manchas de tu ropa y las dejo más blancas. Ese es el beneficio. ¿Por qué lo hace? Porque mi detergente tiene oxidación cristal white en polvo. Esa es la razón. Ese por qué sucede el beneficio que yo estoy ofreciendo. ¿Listo? ¿Es claro con esos ejemplos? Parece que sí. Ok. Hasta ahí llegaríamos a responder esa siguiente parte de lo que se nos pide en la guía. Ahora nos pide dos cosas que, aunque parezcan ilógicas de colocar, son muy importantes. Uno es detallar lo que no se debe entender. Y dos, cuáles son los posibles obstáculos de comunicación. ¿Qué no debe comunicar o qué no se debe entender con mi mensaje y cuáles son esos posibles obstáculos que podemos encontrar al hacer nuestra campaña? Siempre es bueno y es muy importante tener el mensaje claro. Y para ello es bueno hacer un listado de lo que no se quiere, porque a veces, y cuando ustedes les dicen, enumeren sus cualidades, y lo piensa uno 20.000 veces y coloca una o dos. Pero si a ustedes le dicen,
identifiquen o listen sus defectos, esos salen. Van saliendo y salen y salen y salen y salen, un montón, un montón, un montón. Por eso es bueno identificar esas razones que no deben darse o esos mensajes que no deben entenderse con lo que nosotros estemos ejecutando. Porque a veces es más fácil detectar, lo que no queremos que lo que queremos. Entonces, es por eso que es necesario identificar ese que no debe entenderse con el mensaje para tener en realidad una ruta ideal de los objetivos, de llegar a esos objetivos. Y así evitamos confusiones y malentendidos. Y al hacer esto, entonces, ¿qué hacemos? Tener la base para poder determinar esos posibles obstáculos de comunicación. Y entonces, aquí en esta parte, ¿qué debemos colocar en nuestro documento? El mensaje principal, el mensaje racional, el mensaje emocional, el reason why, qué no se debe entender y los posibles obstáculos de comunicación, que van ligados obviamente y van de la mano a este que no se debe dar a entender. Y ahí terminamos otra sección de nuestro brief táctico. Para ir a la parte final, que es la parte ya más visual, más gráfica, no en este momento de desarrollo, sino más adelante. Porque aquí vamos a plantear, solamente a plantear de manera textual, en texto, sin dibujo, sin diseño. ¿Qué piezas se van a desarrollar? Las guías ejecucionales, esa palabra siempre me ha surgido, la parte legal y el cronograma de nuestra campaña. Entonces, estos 4 aspectos finales que debemos tener en cuenta en nuestro documento van a ir planteados de la siguiente manera. Teniendo como base los medios que ya seleccionamos antes. Esta es solamente un recorderis. Esta diapositiva es solamente un recorderis, que ya seleccionamos unos medios y con base en esos medios seleccionados vamos a decir o a expresar qué piezas gráficas necesito para mi campaña. Si yo digo que voy a hacer piezas para radio, mejor dicho, que mi campaña va a ir para POP, voy a escribir aquí para que no se me olvide, POP, para radio. Y vamos a hacer en periódico. No me he metido nada de medios digitales, solo tradicionales. ¿Qué piezas gráficas necesito para mi campaña? POP, voy a hacer un rompetráfico tamaño humano a tamaño real para la entrada al supermercado. Voy a hacer un plegable, esto está dentro de los POP. Para radio voy a hacer una cuña de 30 segundos y una cuña de 10 segundos. Para periódico voy a hacer un inserto a 2 tintas. Y ahí estoy listando las piezas que yo necesito. Gráficas no quiere decir solamente visuales. Piezas que nosotros necesitemos para nuestra campaña. ¿Y en qué versiones? Es decir, yo necesito un inserto en 2 tintas para el periódico de todos los días y una a 4 tintas o full color para el periódico del domingo, por ejemplo. Yo necesito 2 versiones de esa misma pieza publicitaria. Pero bueno, ustedes van a decir, ok, muy bien, pero yo ¿cómo sé qué piezas hay o qué piezas puedo utilizar? Pues vamos a ver muy rápidamente dentro de la publicidad que encontramos. Encontramos
tipos de publicidad para que ustedes conozcan un poco, que tenemos una que es ATL, que es a la que se utiliza de manera masiva. Es decir, la que se da por radio, prensa, televisión, espectáculos. Es decir, que tienen gran alcance a muchas, 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 muchas personas. Tenemos la BTL, que es contraria a la ATL, que va a un nicho de mercado específico, a poquitas personas, pero muy marcadas o muy determinadas. Y generalmente, y teniendo en cuenta que estamos trabajando con MIPYMES, se nos va a ir más por este lado nuestro tipo de publicidad, ¿verdad? Y tenemos la TTL, que es simplemente mezclar la ATL con la BTL, que es lo que yo les di en el ejemplo que acabo de marcarles. Utilicé POP, que sería BTL, utilicé radio, que sería ATL, y utilicé periódico, que sería ATL. Entonces tendría un tipo de publicidad TTL, que es la mezcla entre los dos, que es decir, a través de la línea o atravesando las dos opciones anteriores, que es sobre línea o bajo línea. ¿Listo? Es muy sucinto, yo les voy a entregar este material para que ustedes lo lean, lo estudien y tengan más claridad. ¿Qué piezas podemos encontrar? Piezas impresas, piezas online, publicidad exterior, publicidad de radio, para televisión, telemarketing, y allí, con base en esas que encontramos, tenemos piezas. ¿Qué piezas tenemos? Entonces tenemos piezas que van marcadas dentro de la identidad corporativa, que son ¿qué? Todo lo que tenga que ver con logo, eslogan, papelería, tarjetas de presentación, el aviso de la tienda, todo lo que es identidad corporativa. Material POP, que es punto de venta. Point of Purchase Display, quiere decir POP. Todo lo que ustedes tengan como publicidad impresa o digital colocada cerca de los productos en el punto de venta. Y el cliente tiene la posibilidad de interactuar tanto con el producto y tener muy cerca la publicidad como con algún tipo de publicidad que nosotros marcamos. Gráficos. Tenemos todo lo que son pósters, anuncios, carritos, rompetráficos, publicidad visual. Exhibidores. Están dentro de los materiales. Todos estos que les estoy mencionando, todos estos que les estoy mencionando acá hacen parte del material POP. Exhibidores. Y las góndolas, las cabeceras de los estantes. Digitales, hay muchos anuncios digitales que ya se dan como POP, que están marcadas dentro de la misma tienda, como por ejemplo las pantallas digitales para que ustedes vayan y busquen versiones del producto, vean publicidad, tengan unos letreritos LED que van pasando, no sé qué, ta, 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 ta. Todo eso lo manejamos como POP digital. Impresos. Todo lo que ustedes tengan en sus manos va a ser posible y tenemos que insertos. ¿Qué son los insertos? Unas hojitas que van dentro de los periódicos sueltas y que son solamente de publicidad. Pueden ir en periódicos, pueden ir en revistas, pueden ir en partes especializadas como libros especializados. Tenemos carteles, afiches, plegables, volantes, publicidad en revistas, catálogos, folletos, carpetas, brochures, papelería, empaques, etiquetas, manuales.
almanaques. Estoy hablando ya no solo de POP, sino de todo, de todo, de todo. ¿Qué otros? Impresos, cuadernos. Todo lo que ustedes puedan imprimir y que tenga su mensaje publicitario, lo pueden trabajar como pieza publicitaria impresa. Digital, todo lo que nosotros podemos tener dentro de la virtualidad en este momento, redes sociales, displays, móviles, videos, RAW, GIFs, IGTV, que son los videos ahora que se pueden hacer por las redes sociales, motion graphics, banners, pop-ups. ¿Qué son los pop-ups? Es que aparecen en las páginas, email marketing que nosotros podemos enviar a los diferentes correos electrónicos. Tenemos posibilidades de televisión, televentas, spot, publireportajes, patrocinios comerciales, propagandas. Creo que ya hablamos de la diferencia entre comercial y propaganda, entonces ya lo tenemos un poquito más claro. Radio, spot, cuña, podcast. Telefónica simplemente es una llamada, una grabación, un audio que nosotros podemos enviar o hacer llegar a los teléfonos actualmente celulares, ya muy pocos fijos, pero todo esto son piezas que podemos generar. Entonces, ¿qué debemos hacer? El listado de las piezas y sus versiones. ¿Qué otra cosa nos piden? Nos piden hacer las guías de ejecución. Para mí es más fácil decir las guías de ejecución que las guías ejecucionales. Las guías de ejecución es como un instructivo de lo que se va a definir en las piezas que en el punto anterior listamos. Pero ¿cómo así? Sí, yo quiero que tenga gráficos 3D. O gráficos realistas, o que sean flat. ¿Qué quiere decir flat? Que no tengan degradés, que no tengan sombras, nada. Colores, que tenga colores institucionales, o que tenga colores rosados, o que tenga una paleta de color determinada. Formatos, lo necesito de 10 segundos, de 20 segundos, tamaño carta, media carta. Tipografías, todas las características que nosotros necesitemos. Para ello, yo hice como un documentico, una guía, un formato de un instruccional o de una guía de ejecución en donde va a ir determinada nombre de la MIPIM, nombre de la campaña, número 1 en ejecucional, guía de ejecución ¿de qué? ¿De qué pieza? ¿O para qué? ¿Qué tarea va a hacer acá? ¿De qué pieza o conjunto de piezas? ¿Y qué necesita? Colores principales y secundarios, tamaños de los productos, qué tipografías, qué tipo de imágenes, qué tipo de contenido y qué mensaje debe decir. Recuerden que ustedes ya tienen un mensaje principal, un mensaje racional y un mensaje emocional. Entonces, vayan a mirar a qué mensaje va a ir dirigido cada una de las piezas. Ese documentico que yo generé, se los voy a compartir. No, ustedes lo pueden diseñar, creo que no lo guardé, simplemente hice como este ejemplo, creo que no lo guardé, para que ustedes lo hagan obviamente con el diseño que ustedes quieran. Yo lo hice en Excel, ustedes lo pueden hacer en el mismo PowerPoint, lo pueden hacer en Excel y pegarlo en el PowerPoint como ustedes prefieran. Pero tengan en cuenta estos aspectos que debe tener esa guía de ejecución para que la persona que vaya a diseñar sepa qué es lo que debe hacer. Igual, yo hoy puedo tener una idea y en enero cuando la vayamos a desarrollar se me olvidó. Entonces es muy bueno tener todo por escrito y claro para que sepamos qué es lo que estamos desarrollando. ¿Qué más nos piden? Nos piden los aspectos legales. ¿Y cuáles son esos aspectos legales? Por ejemplo, hay muchos productos que tienen textos de advertencia para mayores de edad.
¿sí? En el caso de los licores. Que siempre debe tener, por ejemplo, el logo de vigilancia de Mineducación, como a nosotros, de mi trabajo. Que siempre debe ir acompañado del logo de la empresa. Que los iconos o las fuentes utilizadas gráficas tienen derecho de autor. Marquemos cuáles son. Todo lo que la empresa requiera. Por ejemplo, si son empresas que tienen algún riesgo biológico, algún riesgo, alguna ley, por ejemplo, los de construcción, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Es allí donde debemos tener en cuenta qué aspectos legales debemos tener en cuenta. Si vamos a alimentos, a construcción, a salud, todos tienen algo que incluir. Esto es lo que según el rango en el que ustedes estén trabajando, debemos tener en cuenta. Pero ojo, solamente que deban ir en la pieza. Que si yo voy a hacer algo, deba ir en la pieza. Esos legales que deben incluir. Si no hay nada que se debe incluir en una pieza, pues fácil. La empresa no cuenta con aspectos legales que deban ser tenidos en cuenta para el desarrollo visual, gráfico o tangible de las piezas publicitarias. Listo. Solucionado. ¿Qué más nos pide? Un cronograma de trabajo. Este cronograma se debe desarrollar para toda campaña que ustedes deban realizar. Este cronograma en específico tiene una particularidad y es que va a estar ligado al cronograma general del programa. Básense en el cronograma general del programa para que ustedes coloquen los tiempos de desarrollo de las piezas de la campaña y de la ejecución de la campaña. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta ese cronograma general para el desarrollo de este cronograma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma visual. Ustedes lo pueden colocar como quieran. Aquí les coloco 3 ejemplos diferentes. Este está hecho en Excel, este está hecho en Excel y este está hecho directamente en PowerPoint. ¿De dónde pueden sacar formatos para que les ayude a generar? Hay páginas por internet que les puede ayudar o simplemente ustedes colocan formatos gratuitos de cronograma y ahí les van a salir para que ustedes lo acomoden y les quede mucho más fácil de hacer y anexar a su documento o brief táctico. Resumen de esta parte final. ¿Qué deben de colocar? Piezas a desarrollar, las guías de ejecución, los aspectos legales y el cronograma de entrega. Con esto finalizamos los puntos que debe tener nuestro brief táctico. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? ¿O se desmayaron o se durmieron? Todo está perfecto, instructora Ángela, todo correcto hasta el momento. Gracias, Humberto. Perfecto, muy bien. Entonces, recordemos que nuestra actividad de documentos de campañas publicitarias se resume en 2 documentos. El brief de primer contacto y el brief táctico o brief estratégico, que es el mismo táctico, que se dividió en varias partes para que ustedes tuvieran como más claridad de la información y que como es compromiso mío, se va a hacer nuevamente la prerevisión para que ustedes ya lo suban perfecto a la plataforma y yo no sé sino colocarles la calificación, porque ya he revisado los trabajos. Teniendo en cuenta que este brief, dime, Joana. Sí, yo les comparto todo esto, no te preocupes, toda la presentación yo se las comparto. Teniendo en cuenta que este brief es un poco más largo, voy a dejar más espacio de tiempo para la revisión de cada uno. Voy a colocar
un cronograma, no, un cronograma no, una posibilidad de agenda más bien, un poco más extensa que la anterior. Y la vamos a hacer la siguiente semana que tenemos ya en la de diciembre, la del 5 de diciembre. Hoy estamos a 28 de noviembre. La idea y tengo planeado agendar prerevisiones entre el 5 y el 6 de diciembre para que tengan toda esta semana para trabajar en este documento y el fin de semana. ¿Por qué? Porque el 7 es el día de velitas y yo sé que todos estamos en velitas en la noche. Y el día jueves es festivo. El día viernes se acaba la semana y en la siguiente semana terminamos nuestro año de educación, nuestro año lectivo. Entonces, cerramos, recuerden que el 15, yo les había dicho que era el 16, pero por lineamientos de nuestra subdirección de centro, nos dijeron que cerráramos formaciones al 15 porque el 16 nos van a hacer una reunión en el SENA. Y el 15 ya debe estar cerrada toda la ficha, todas las calificaciones subidas, todos los papeles entregados, es decir que ustedes me tienen que entregar todo al 14. Lo siento, yo sé que se nos van acortando los tiempos, pero si nosotros hacemos prerevisión entre el 5 y el 6, todo va a estar perfectamente para el 14 entregado y listo en la plataforma. Entonces, recordemos, y esta fecha sí la voy a colocar acá. No, no la voy a colocar a mano, la voy a colocar en texto. Esta fecha es supremamente importante. Dime, María. Hola, instructora, disculpe. Hola. Una preguntita. Después de este brief, ¿toca hacer algo más? ¿O No. ya este sería el último y ya pulir todo? Ya es el último y pulir todo. Ah, ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, máximo a esta fecha que les estoy colocando acá, podemos entregar absolutamente todo lo que nos haga falta. Todo lo que nos haga falta. Si este día me hizo falta algo más, lo siento, perdió. Todo lo que me deban a mí, a los transversales, si al 14 no está, no pasa. Y aquí yo sé que suena un poquito duro, pero quiero ser sincera en lo siguiente. El lineamiento de la reunión de la semana anterior fue: nadie puede pasar en plan de mejoramiento para el siguiente año. Entonces deben entregar todo lo que deban a esta fecha. ¿Listo? ¿Tienen la oportunidad? Sí. Así que si deben lo que deban, pónganse pilas. Y si todos vamos al día perfecto, al 14 ya están entregados nuestros briefs, ya está todo perfecto y ya tenemos nuestra fase 1 de análisis lista y aprobada. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas? Listo. Chicos, les cuento una cosa, hoy no vamos a firmar asistencia. Tengo un problema gigante con el Drive porque nos limitaron, creo que ya les había contado, nos limitaron el espacio y de las 30 gigas que ahora tengo disponibles, tengo 200 y no me deja hacer absolutamente nada hasta que no descargue todo. Entonces ha sido un proceso que llevo desde el fin de semana y no he podido terminar, pero les prometo que para la próxima sesión ya tendremos donde firmar nuestra prerevisión, que va a ser como el encuentro de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí, reunidos conmigo, por prestar atención a todo esto que les estoy contando. Ya a través del grupo de WhatsApp les comparto el material que les visualicé el día de hoy en la reunión. Recuerden siempre tener muy a mano la guía de aprendizaje del instrumento de evaluación para que sepan
qué es lo que se les está pidiendo. Chicos, que descansen, que pasen una excelente noche, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. A trabajar se dijo, muchachos. Hasta luego. Gracias, doctora Ángela. Hasta luego, Chao, profe. chao. Gracias.